Pie en reverencia a la palabra de Dios, y vamos a leer esta tarde en Romanos capítulo 8 versículos 35 al 39 vamos a estar leyendo, ¿verdad? Y quiero animarlos. Yo voy a leer el 35 y ustedes juntos el 36 o el 37, y ustedes el 38 y así, ¿verdad? Vamos a participar de la lectura de la palabra de Dios. Romanos capítulo 8 versículos 35 al 39. Quiero hablarles esta tarde sobre agobios de la vida cristiana. ¿Qué es eso? Ya vamos a ver, hermanos. Yo creo que es importante, ¿verdad? Y vamos a verlo después. Dice así, Romanos 8, capítulo 35. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Todos el 36, hermanos. Pueden leerlo. Como está escrito, por la causa de ti somos muertos, todo el tiempo somos contados. Amén. Que no les dé miedo. Y vamos, hermano. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38, hermanos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre Santo. Qué importante es lo que vamos a ver esta tarde, Señor. La verdad que lo vemos desde el inicio de la Iglesia Nueva Testamentaria, cómo fueron agobiados, Señor. Una de las cosas importantes en nuestras vidas como hijos de Dios, Señor, es tener el entendimiento, es el tener la claridad, Señor, de aquellas cosas que vamos a enfrentar, Padre Santo. Tú nos has dado advertencia de ellos, Señor. Ahora te pedimos que nos des entendimiento, nos des claridad, Padre Santo. Y quizás, si una de estas cosas que vamos a ver, Señor, estamos batallando en nuestras vidas, Señor, danos la sabiduría, danos entendimiento qué hacer, Señor. Y quizás si no hemos enfrentado, Señor, esto puede ser una preparación para nuestra vida cristiana, Señor. Bendice este tiempo, tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Agobios de la vida cristiana. La palabra agobio es una palabra que aparece en diferentes pasajes bíblicos, y su significado refleja la experiencia humana enfrentando dificultades y pruebas en la vida cristiana. Cuando hablamos de agobio, hablamos, hermanos, de aquellas cosas que vamos a experimentar como humanos, ¿verdad? Basado en querer vivir una vida que agrada a Dios. Vamos a enfrentar dificultades y pruebas en la vida cristiana. Lo he dicho, probablemente aquellos que ya tenemos un buen tiempo de conocer las cosas del Señor, ¿verdad? No va a ser algo nuevo para nosotros, ¿verdad? Pero probablemente va a ser un testimonio de que hemos experimentado, ¿verdad? O estamos pasando por estas experiencias por el compromiso que hemos hecho con nuestro Dios. Ahora, primero
quiero que recordemos que los hijos de Dios desde el principio se han encontrado en un escenario de una guerra espiritual. Déjenme recordarles. En el momento que usted reconoce a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Y viene Él a su vida y habita en su corazón, desde ese momento usted necesita realizar que usted ahora, en verdad, ha entrado a una guerra espiritual. Vamos al libro de Efesios, por favor. Efesios capítulo 6. Miren lo que dice ahí. Vamos a estar usando, ¿verdad? La palabra de Dios esta tarde, ¿verdad? De una manera más de lo que comúnmente lo hacemos. Pero necesitamos entender y necesito que estemos listos, ¿verdad? Cuando vengamos a ver ciertas citas bíblicas. Pero mire lo que dice Efesios capítulo 6, ¿verdad? Versículo 12. Y es interesante, pero en el versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, miren lo que dice Efesios capítulo 6, ¿verdad? Versículo 12. Dice: porque no tenemos, ¿qué dice ahí? Lucha. La palabra lucha es otra palabra, ¿verdad? Que implica batalla, prueba, dificultad. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Necesitamos entender que muchas de las batallas que vamos a enfrentar, aunque, ¿verdad?, tenga que ver a veces con humanos, ¿verdad?, el trasfondo de todas estas batallas no es humana, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, es importante que usted y yo realicemos, ¿verdad?, que como hijos de Dios vamos a estar en una constante guerra espiritual. Déjenme repetir eso. Ve, por eso es que yo no encajo, ¿verdad?, con aquellas personas que tienen la mentalidad de decir, pues el ser cristiano es fácil. No, verdad, no, verdad, de una manera, ¿cómo se dice? Suave, verdad, esa frase encaja. Porque el vivir para Dios, aquellos que anhelan vivir para Dios, sabemos que no es fácil. Ahora, debe el Hijo de Dios tener el anhelo de vivir para Dios. Y ese anhelo existe en nuestras vidas cuando hay el amor correcto hacia Dios en nuestras vidas. Pero si ese amor no existe en nuestras vidas, mire, para muchos hijos de Dios va a ser una tremenda carga y dificultad el vivir para Dios. Y necesitamos entender eso. La primera cosa importante que usted y yo necesitamos realizar es que, ¿verdad?, la vida cristiana, ¿verdad?, es una vida de guerra espiritual. ¿Cuántos de ustedes han visto, ¿verdad? No sé si han estado en alguna guerra. Espero que no. Yo me recuerdo chiquito, ¿verdad?, estando allá en El Salvador, bien pequeño, medio me recuerdo. El país estando en guerra, y era una guerra, ¿verdad?, no con otro país, ¿verdad?, pero era una guerra nacional. Y mire, no hay paz, no hay tranquilidad. Yo no sé si usted ha visto, ¿verdad?, escenarios donde se encuentran soldados, ¿verdad? Hemos visto, ¿verdad?, no yendo tan lejos en las noticias, ¿verdad?, Rusia, ¿verdad?, en guerra con, ¿cuál es esta otra? Ucrania, gracias, Ucrania. Vemos a Israel, ¿verdad?, tratando
¿verdad?, de contrarrestar ¿verdad?, el terrorismo. Tratando de, ¿verdad?, este grupo, ¿verdad?, que quiere tomar, ¿verdad?, a Israel y quiere destruir a Israel. Ahora, Israel probablemente uno de los países que ha estado en constante guerra. Ahora, una de las cosas que podemos observar en los países que están en guerra es que viven en un continuo en sus vidas de pruebas y dificultades. Ahora, no estoy tratando de asustarle esta tarde, ¿verdad? Ay, entonces, ¿para qué, verdad, me hice cristiano? ¿O para qué, verdad, me metí, verdad, a esto? Demos gracias a Dios que lo que usted y yo vamos a pasar aquí, mire, es algo temporal, va a terminar un día. Yo prefiero pasar aquí lo que vamos a estar pasando como hijos de Dios, que pasar, escúcheme, el resto de mi vida por la eternidad apartado de Dios. No hay comparación de ello. Pero sí, usted y yo necesitamos entender que como hijos de Dios vamos a estar en una constante guerra espiritual. Cada agobio que enfrentaremos es una batalla espiritual. Déjeme una vez más recordarle qué es agobio. Es la experiencia humana enfrentando dificultades y pruebas en la vida cristiana. Segundo, los agobios de la vida cristiana, escuche, buscan un propósito principal. Cada batalla que usted y yo vamos a enfrentar como hijos de Dios, escúcheme, van a surgir por un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Romanos 8, versículo 35 nos da ese propósito. Cada cosa que usted y yo vamos a enfrentar como hijos de Dios, escúcheme, vamos a enfrentarlos, ¿verdad? Porque los agobios que van a venir a nuestras vidas tienen un propósito principal. ¿Cuál es? Mire lo que dice Romanos 8:35 y nos lo hace en forma de pregunta. ¿Qué dice? ¿Quién nos qué? ¿Qué dice Romanos 8:35, hermanos? ¿Estamos ahí? ¿Quién nos qué, hermano? ¿Separará del amor de quién? Ahora síganme, por favor. Vamos a participar esta tarde de la palabra de Dios. Cada agobio que va a llegar a nuestras vidas cristianas es con un propósito. Es el separarnos del amor de Cristo. Ahora, no es que Dios se va a separar de nosotros. Porque si usted ve al final, ¿verdad? Él termina diciendo en el versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso no es que Dios, hay algo que usted y yo podemos hacer, que Dios va a decir, no, pues ya no los voy a amar. No, la pregunta del versículo 35 nos está a nosotros como humanos, le está haciendo esa pregunta y nos dice, ¿qué te va a separar a ti del amor de Cristo? Y eso es lo que los agobios de la vida cristiana van a querer hacer en nuestras vidas. Van a querer estorbar para separarnos del amor de Cristo. Ahora escúcheme. Esta tarde quiero que miremos 4 áreas importantes donde vendrán agobios de la vida cristiana.
A propósito, puse esa figura ahí. Son 4 dardos. Y esos dardos implican aquella, ¿verdad?, prueba, aquella dificultad que vamos a enfrentar. Y yo no sé si usted ha notado la caricatura, la foto que está ahí, ¿verdad? Pero cada dardo llega a cierto lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las cosas que vamos a ver esta tarde, ¿verdad? Vamos a realizar que atacan 4 diferentes áreas de nuestras vidas. Y necesitamos entender esto. Porque nadie va a ser exento de los agobios de la vida cristiana. Todos vamos a enfrentar dificultades y pruebas por proclamar ser hijos de Dios. Ahora, la primera área importante de donde vendrán estas pruebas y dificultades, ¿verdad? Como hijos de Dios, lo vemos en 2 de Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo, por favor, capítulo 4. Le dije que íbamos a estar usando la palabra de Dios esta tarde, ¿verdad? Y espero que no se moleste. Más, deberíamos de darle gracias a Dios que somos una iglesia donde usamos la palabra de Dios. Mire, hay lugares que, ¿verdad?, ni Biblia tienen. Alguien se para a hablar, ocupa solo un versículo y es lo único que vieron en la palabra de Dios. Bueno, ese es otro mensaje. Pero démosle gracias a Dios que aquí, mire, le animamos que traiga su Biblia, que la abra, que la mire, que usted la escudriñe lo que estamos viendo, ¿verdad? Y mire lo que dice allí, ¿verdad? En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Aquí vamos a encontrar, hermanos, ¿verdad?, la primera importante área de agobios que vendrán a la vida cristiana. Pero 2 de Timoteo, ahora, 2 de Timoteo es una preparación, ¿verdad?, para un joven predicador. El apóstol había, ¿verdad?, preparado a Timoteo, ¿verdad?, y le estaba encargando, le estaba dando aquellas instrucciones como un joven predicador. Y dentro de estas instrucciones llegamos al capítulo 4, donde él le va a hacer ciertas recomendaciones, ¿verdad?, y ciertas notaciones de importancia que él necesita tener, ¿verdad?, con claridad en su ministerio. Y mire, bueno, comencemos desde el 1, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Mire cómo comienza el capítulo 4. Hey, te doy esta responsabilidad, la cual tú le vas a dar cuenta a Dios, le está diciendo. Ahora, mira el versículo 2. ¿Cuál es la responsabilidad que le da? Primero, que prediques la palabra, que insiste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprendas, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire, aquí está la razón, le dice: te recomiendo, ¿verdad?, delante de Dios como testigo, ¿verdad?, que tú prediques la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué le da esta recomendación? Versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mire versículo 5. Pero tú, sé que, hermanos, sobrio en todo, soportar las que. Ahí está esa palabra, soportar
las aflicciones. Está hablando, ¿verdad? Es una manera, ¿verdad? De usar en referencia a, ¿verdad? Está listo para enfrentar dificultades y pruebas. Agobio, que es la palabra que estamos usando, es esa misma que dice allí, ¿verdad? Él dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. El primer agobio que vemos que va a surgir en la vida cristiana, escúcheme, es la religiosidad. La religiosidad. Ahora, ¿qué significa religiosidad? Escúcheme. Es la pretensión y la actuación de una relación personal y cercana con Dios que nunca existe. Religiosidad es la pretensión, es el querer pretender y el querer actuar, ¿verdad? De alguien que existe una relación personal y cercana con Dios que de veramente no existe. Como hijos de Dios, escúcheme, el primer agobio que vamos a ver, y lo estamos viendo hoy en día como nunca, es el hecho de, ¿verdad?, un montón de personas pretendiendo y actuando ser, ¿verdad?, una guía, ¿verdad?, un maestro, pretendiendo tener una relación personal y cercana con Dios que no existe. ¿Por qué? Ve allí lo que usted dice, porque vendrán, versículo 3, vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina. O sea, sí existe la sana doctrina, pero escúcheme, junto con la sana doctrina, dice allí, ¿verdad? La gente, mire, la gente tiene necesidad de la verdad. La gente anhela la verdad. Y porque la gente anhela la verdad, dice allí, ¿verdad?, que teniendo comezón de oír, se amontonarán, ¿qué? Maestros. Eso allí implica religiosidad. Maestros. Maestros, escúcheme, pretendiendo y actuando que en sus vidas existe una relación personal y cercana con Dios, cuando no es verdad. Ahora, esa es una de las razones que yo le animo a usted personalmente a tener cuidado que escucha en YouTube. ¿Qué escucha en Facebook? Es interesante cómo hoy ha surgido un montón, supuestamente maestros espirituales en YouTube. Mire, hoy usted puede ver, si usted quiere, 24 horas. Toda clase de persona, supuestamente hablando la verdad. Tengamos cuidado. Y mire, ¿sabe a quién atrae la mayoría de veces a este grupo de personas? Aquellas personas que son nenes en el Señor o no tienen una solidez en su doctrina bíblica. Mire, yo le doy gracias a Dios cuando tenemos gente aquí, ¿verdad?, que compara con la palabra de Dios las cosas que se están diciendo. Y mire, yo le animo a hacer eso en cada uno de nuestros servicios. Yo le he dicho, el día que usted piense que yo dije algo que no está en acuerdo con la palabra de Dios, mire, venga y dígamelo.
A mí me admira cómo hoy en día hay un montón de gente parándose. Y mire, yo no conozco, yo no estoy atacando a alguien en específico. Es más, yo no miro YouTube. Los únicos que he comenzado a ver a veces es que me manda el hermano Eddie. Y a veces me los manda y no los miro, la verdad. ¿Por qué? Porque necesitamos tener cuidado, hermano. Una de las cosas, uno de los agobios, una de las dificultades que vamos a enfrentar hoy en día como hijos de Dios es severamente, ¿verdad? A quién escuchamos y si a quien escuchamos está hablando la verdad de acuerdo a la palabra de Dios. Mire, porque hay algunos que suenan bonito, hermosos. Es gente preparada, que ha estudiado, ¿verdad? Sabe lo que está haciendo. Ahora, usted me dice, ¿y cómo vamos a determinar, ¿verdad? ¿Quién sí y quién no? La palabra de Dios nos da una estructura allí. El problema es que no vemos lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, esto no es un problema de hoy en día. En la palabra de Dios, hermanos, vemos un grupo, ¿verdad?, que más que ningún otro grupo fue descubierto de ser religioso. ¿Quién era ese grupo? Los fariseos. Durante el tiempo del Señor Jesucristo, los fariseos, ¿verdad? En el libro de Hechos, si usted ha estado leyendo el libro de Hechos, usted se va a dar cuenta, ¿verdad? Hace mención de varios grupos, pero hablando en cuanto a religiosos, ¿verdad? Habían dos personas, los fariseos y los saduceos, o los escribas, perdón. Los escribas eran aquellos que escribían la palabra de Dios. Era su trabajo, su responsabilidad. Los fariseos supuestamente eran los líderes, aquellos que guiaban al pueblo hacia las cosas de Dios. Mire, no vaya ahí, pero permítame recordarle qué dice Jesús de ellos en Mateo 23, versículos 27 en adelante. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, dice, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados por fuera, a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estás llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estás lleno de hipocresía e iniquidad. Iniquidad quiere decir maldad. Una vez más, religiosidad es alguien que pretende y actúa tener una relación personal y cercana con Dios, que se, ¿verdad? Que aparenta. Y sabe, es triste cómo existe hoy en día la multitud de personas que proclaman ser hijos de Dios siguiendo a este grupo de personas. Y dice: ay, pero ¿qué hay de malo si están hablando de Dios? A mí, casi todo suena bueno, casi no vale. O es o no es. Amén. Ahora síganme. Yo quiero, ¿verdad? Si le voy a decir que tenemos que tener cuidado y que vamos a ser agobiados, ¿verdad? Vamos a ser enfrentados con grupos, ¿verdad? Con personas que lo que único existe en su vida es la religiosidad. Vamos a tener cuidado a quien escuchamos. Ahora, ¿cómo usted y yo podemos determinar si existe en alguien que proclama, ¿verdad?, ser un predicador o un siervo del Señor? ¿Cómo podemos saber si de verdaderamente es o no es? La palabra de Dios nos da allí, mire, ¿verdad?,
Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, ¿verdad? Versículos 3 en adelante, vemos un orden importante que nos da. Primero dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, ¿qué dice? Maestros. Amontonar quiere decir una acumulación grande, no se puede contar. Yo no sé si usted ha visto cómo hoy en día ha surgido tantos predicadores, supuestamente predicadores. Ahora, es interesante porque dice allí, ¿verdad?, que se amontonarán maestros, o sea, lo que está hablando, ¿verdad? Ellos se proclamarán ser maestros. No que Dios los llamó para ser un predicador. Ellos se proclamaron predicador. Ellos se ponen en un lugar donde Dios no les ha llamado. Mire, tengamos cuidado, ¿verdad? Cuando alguien nos dice, porque les gusta usar estas frases que capta el oído de la persona: Dios me envió. Dios me ha dicho. Si Dios le ha llamado, hay ciertas cosas que vamos a ver en sus vidas. Y mire, tengo un video que he querido hacer ya hace mucho, ¿verdad? Casi 2 años. No lo he hecho, el Señor no me ha permitido. ¿Por qué? No sé, ¿verdad? Pero cómo escoger el lugar de alimentación espiritual para su vida. Una iglesia. Porque mire, parece que los hijos de Dios hoy en día no saben ni lo más básico, cómo escoger un lugar a donde se van a reunir para alimentarse espiritualmente. Tenga cuidado. Y una de las primeras cosas que, ¿verdad?, pongo como estructura para alguien que anda buscando, ¿verdad?, es el informarse, ¿verdad?, de esa persona que está ahí como ministro. Hay una manera, ¿verdad? Hay un principio bíblico cuando Dios pone a alguien y cuando Dios llama a alguien. No es simplemente porque yo quiero o porque yo anhelo, o lo sentí o lo vi. Cada persona que era enviado a cumplir un llamado de Dios como ministro, escúcheme, era enviado por la iglesia. Eso es lo primero que yo pregunto. Si usted ve toda la palabra de Dios, cada iglesia que fue comenzada fue enviado por la iglesia. Mire, hoy de repente son miembros y al rato ya no son miembros, se van. No, pues voy a comenzar una obra. Hay una razón por qué Dios estableció un orden en su llamado para sus siervos. ¿Por qué? Porque Él sabía que iba a llegar un tiempo donde se iban a levantar supuestamente maestros que por ellos mismos se iban a proclamar ser maestros. ¿Estamos entendiendo? Mire, segundo, ¿qué más nos dice allí? Dice, se amontonarán maestros. ¿Cuál es la segunda evidencia que podemos ver de la religiosidad? Dice, conforme a sus propias, ¿qué? Dígame, hermanos, concupiscencias. No solo se van a establecer por ellos mismos en un lugar que Dios llama, pero escúcheme, van a comenzar a enseñar su propio sentir, su propio deseo
¿verdad? Déjeme decirle lo que esto dice, ¿verdad? Tenga cuidado cuando usted está escuchando a un predicador y dice, bueno, yo pienso. Es el problema, que las cosas de Dios no es lo que tú piensas, es lo que la palabra de Dios dice. Tenga cuidado cuando alguien ocupa mucho. Bueno, es que yo creo. Oye una frase común allí. Yo. El siervo de Dios, escúcheme, el maestro de Dios no está para comunicar su deseo o su, ¿verdad? O su propio sentir. Él está allí para cumplir a la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Sabe que cada vez que alguien se para y trae la palabra de Dios, debería de haber un temor y saber que lo que va a comunicar, ¿verdad?, a la grey del Señor es aquello lo que Dios quiere que enseñe. Mire, es interesante cómo vemos, ¿verdad?, estos maestros de hoy en día, ¿verdad?, tienen su agenda y van enseñando conforme a los que ellos anhelan, lo que ellos desean. Mire, yo no tengo agenda. ¿Sabe cuál es mi agenda? Vengo, paso en oración toda la semana, vengo en la palabra de Dios y digo, Señor, háblame, ¿qué necesito en mi vida? De verdad, ¿qué necesitamos como iglesia? Yo no me pongo a pensar, quiero ver a aquel hermano. Ok. Quizás tengo que hablar, ¿verdad? Mire, ocupan el púlpito para sus propios propósitos. Estamos viendo mucho de ello hoy en día. Mire, algunos se sentirían incómodos con lo que yo estoy enseñando. Yo lo he dicho aquí. Yo no soy de las personas que comúnmente, ¿verdad?, repito el mismo mensaje en diferentes lugares. Yo creo que Dios tiene un mensaje para cada lugar. Ahora, ¿es malo? Si Dios te guía, no, pero cuando se mira un patrón de, ¿verdad?, el mismo mensaje en 6, 7 diferentes lugares que está, yo me pregunto, bueno, ¿eso es lo que Dios te está guiando o eso es lo que tú anhelas enseñar? Díganme bien, hermanos. Me tienen asustados ustedes como que soy marciano. ¿Estamos en una iglesia cristiana? Amén. Ahora sígame. No solo vemos que es una persona, ¿verdad?, es un maestro que va a enseñar, ¿verdad?, conforme a sus propias concupiscencias, o sea, su propio sentir, su propio deseo. Es interesante, él le dice al predicador, prediques la palabra, que insiste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Escúcheme. Comúnmente esta clase de persona, ¿verdad?, de religiosidad se concentra y su anhelo apasionado es simplemente enseñar en cierta área. Y todas sus enseñanzas se concentran en una área. ¿Qué estoy diciendo con eso? Nunca aprenden a usar toda la palabra de Dios para alimentar al pueblo. Mire lo que dice allí mismo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la primera palabra? ¿Estamos ahí? Sí, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la primera palabra que vemos ahí? Toda. ¿Qué es toda? Toda la escritura es que
inspirada por Dios y útil para enseñar. La palabra útil allí quiere decir equipada. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué está diciendo aquí? Lo que está diciendo es que todo, ¿verdad? Lo que conocemos como la palabra de Dios es algo que Dios nos ha dado y cada área de ella es necesaria para llevarnos como hijos de Dios a aquel madurez importante de la vida cristiana. Toda. Yo tuviera cuidado con aquella persona que solo habla de cierta área o solo ciertos versículos. Miren, hay que no saben cómo enseñar en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento fue para el pueblo de Dios. Hay otros, solo cierta parte del Nuevo Testamento. Hay algunos que no van ni a Apocalipsis, les da miedo predicar sobre Apocalipsis. ¿Estamos entendiendo? Es un maestro que comúnmente se apasiona en cierta área y todo lo que enseña en sus enseñanzas es solo esta área. Eso es como que yo le diga, lo único que le voy a alimentar por el resto de su vida es solo este alimento. Una dieta saludable para nuestro cuerpo incluye un alimento balanceado, ¿no es cierto? Necesitamos, no estoy muy conocedor, hierro, vitamina, por eso es que comemos carne, ¿verdad? Es hierro, por eso es que comemos, ¿verdad? Vegetales. Los frijoles son hierro, ¿cierto? Ahora escúcheme. ¿Qué si por el resto de su vida lo único que usted comiera era arroz y frijoles? Ahora, teniendo la oportunidad de ser alimentado de una manera balanceada, ¿cómo que sería? Ahora síganme. Esa es quizás la manera más ejemplar que yo puedo ponerle esto, pero necesitamos entender, y es importante, ¿verdad?, cómo estos grupos se desarrollan. Yo le estoy dando aquello que usted puede ver de acuerdo a la palabra de Dios. Primero, son maestros que se proclaman por sí mismos. Segundo, ¿verdad?, enseñan sus propias concupiscencias, su propio sentir y su propio deseo. Ocupan mucho el término yo creo, yo pienso, debería de ser así. La enseñanza debería de ser así dice la palabra de Dios. Mire, luego dice, sigamos allí, en 2 Timoteo capítulo 4, por favor. No se me aburra. Miren lo que dice el versículo 3. Dice, se amontonará maestros conformes a sus propias concupiscencias. Y aquí es donde comienza la gravedad. Dice, y apartarán de la verdad el ¿qué? El oído. No solo van a comenzar a hablar y a instruir de su propio sentir y su propio deseo y su, ¿verdad?, anhelo de pasión en cierta área. Mire, por eso es que hay, ¿verdad?, supuestamente predicadores que lo único que hablan es del dinero. El dinero, la prosperidad, la sanación. Hablan de sanación, pero nunca hablan de salvación. Es interesante. Pero lo tercero que vemos, ¿verdad?, que se apartan de la verdad su oído. ¿Qué está diciendo eso? O sea, ¿verdad?, llegan, se meten tanto en su necedad
de su propio deseo y anhelo, que comienzan a cerrar el oído a la verdad. Y eso debería de darnos temor. Porque si el que está enseñando cierra el oído a la verdad, escúcheme, ¿qué va a enseñar entonces? ¿Ah? Si él no conoce la verdad, si él rehúsa la verdad, ¿qué va a enseñar? ¿Puede alguien así enseñar la verdad? Más, ¿qué dice la palabra de Dios en Santiago 1:19? Dice, por esto, mis amados hermanos, ¿a quiénes les está hablando? A hermanos. Le dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír. Y tardo, ¿para qué, hermanos? Para hablar. Y comúnmente, escúcheme, esta clase de maestro le da vuelta a ese versículo. ¿Sabe lo que es? Rápido para hablar, tardo para qué. Ya no pueden aprender nada de la palabra de Dios. Ya lo conocen todo. Ya nadie puede enseñarles. Mire, uno de los tiempos más eficaces para mi vida, y usted me ha escuchado decir, cuando el Señor nos envía a hombres de Dios y vienen aquí y nos enseñan, y yo puedo sentarme a escuchar la palabra de Dios. Yo necesito escuchar la palabra de Dios. Es necesario el escuchar la palabra de Dios. Yo tengo que, porque estoy aquí, estoy alimentando a la grey. Yo tengo que buscar aquellos tiempos, en los cuales yo puedo sentarme y meditar y escuchar la palabra de Dios. Pero mire, hay gente que viene aquí y se sienta y no está escuchando la palabra de Dios. ¿Y cómo yo sé? Sus acciones. Están aquí, pero no hay nadie en casa. ¿Estamos entendiendo? Cuando usted está aquí, mi pastor decía, en la iglesia solo hay dos grupos: aquel que habla y enseña la palabra de Dios, y aquel que se sienta a escuchar la palabra de Dios. Y si usted no está aquí, su responsabilidad, si usted está ahí, es escuchar la palabra. Pero ¿sabe lo que estos maestros hacen comúnmente cuando están de alguna manera sentados en algún lugar? No están ahí sentados para escuchar la palabra de Dios. Están, con una pluma y ahí, vamos a ver qué dice. No, pues yo pienso de esta manera. No, pues yo pienso, vienen a examinar aquel mensaje que Dios le ha dado al siervo de Dios. Y que tenemos que examinar todo. El problema es que están en tanta examinación que no captaron lo que Dios quería decirle a sus vidas. Mire, cuando yo me siento allí, yo no estoy sentado para ver el que está aquí enseñando qué está diciendo, o a ver qué dice mal. No, ¿sabe qué? Yo estoy ahí sentado, Señor, habla a mi vida. Esta es una oportunidad que yo puedo sentarme y escuchar abiertamente, sin distracciones, y poder poner atención a algo quizás que tú quieres decirme. Por cierto, comúnmente a estos maestros no les gusta estar sentados, siempre quieren estar hablando, enseñando. Ay, hermano, yo les miro, no sé si es mi vista que se está agachando o yo los miro, pero como que están escuchando algo fuera de Marte. No sé si usted ha escuchado algo así. Yo no sé si he enseñado algo así antes. Yo creo que sí. Pero es importante porque mire, mientras más y más estamos viendo surgir esta clase de agobio, a los hijos de Dios. Y necesitamos tener cuidado
qué escuchamos y a quién escuchamos. Yo le estoy dando una estructura bíblica, no una personal. Mire, yo tengo cuidado, yo no solo porque hay un título ahí, pastor, ¿verdad? O experiencia en el ministerio, mire, yo tengo cuidado. Yo comparo con la palabra de Dios, yo le pido al Espíritu Santo que me guíe. Y yo se lo he dicho, si de alguna manera usted piensa, ¿verdad?, que mi estructura, la cual yo le estoy dando en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios, no está en acuerdo con la palabra de Dios, mire, búsquese un lugar donde está en línea con la palabra de Dios. Yo no tengo miedo de decir eso. Apartan el oído de la verdad. No les gusta escuchar. Comúnmente tienen algo siempre que decir. ¿Se ha enfrentado usted con una persona así? Sigamos. Obvio, porque se apartan de la verdad el oído. Aquí viene el resultado de eso. ¿Qué? Y se volverán a las fábulas. Versículo 4. ¿Qué es fábulas? Fábulas son relatos falsos que están fuera de la verdad. Desarrollan una fabricación de relatos falsos, escúcheme, para reemplazar lo que realmente es la verdad. ¿Por qué? Porque no conocen ya la verdad ellos. Porque pararon de escuchar la verdad. Se alejaron tanto de la verdad que ahora tienen que comenzar ellos a fabricar algo que suena como verdad. Y sigamos, hermano, porque aquí es donde vemos el gran choque grande. Pero tú se sobre todo. Mire lo que le dice. Y aquí viene esta palabra otra vez. Soporta las ¿qué? Las aflicciones. Soportar habla de que va a ser agobiado como siervo del Señor. Dice, soporta las aflicciones. Mire, haz obra de qué, hermanos? Evangelista. Cumple tu ministerio. Comúnmente, escúcheme, estos líderes de religiosidad siempre vamos a ver una reacción grande en sus vidas en las áreas, ¿verdad?, de evangelización. Una reacción grande opuesta a la evangelización. No, pero ¿cómo es posible? No, pero así no es. Mire, yo comienzo por ahí. Mi primero que yo trato de ver su reacción y su corazón hacia el evangelismo. Yo lo he dicho, la razón principal por qué Dios nos dejó aquí como iglesia y como hijos de Él es para hacer aquella obra que Él hizo cuando Él estaba aquí. ¿Cuál fue esa obra? Evangelización. ¿Cuál fue el mandato que le dio a sus discípulos cuando se va? Y por todo el mundo. ¿Y predicar qué? El evangelio. No su propio deseo, su propio anhelo, su propia agenda. El evangelio. Mire, la mayoría de estos grupos religiosos, escúchenme, una de las áreas grandes de oposición es a la evangelización. Y mire, yo no tengo temor de decir, hay un grupo por ahí que se proclama llamar bautistas reformados. ¿Y sabe cuál es el pensar de ellos? El pensar de ellos es que, ¿verdad? La evangelización es importante, pero
pero es dentro de la iglesia porque Dios es el que llama. O sea, Dios nos tiene que traer aquí, no tenemos que ir allá a llamar. ¿Y por qué nos envió Jesús entonces? ¿Por qué vemos la iglesia nueva testamentaria? Cada día iban de 2 en 2. ¿Estamos entendiendo? Se oponen a aquel plan bíblico y verdad claro que Jesús nos dio en cuanto a la evangelización. Dice, no, es que ya Dios tiene los escogidos y Él tiene que traer a esos escogidos. ¿Cuál es el propósito de ellos, de estos grupos? Uno. ¿Hacia dónde está apuntando ese primer dardo, hermanos? A la cabeza. ¿Sabe cuál es el propósito de este grupo? Escúcheme. Quieren entenebrecer nuestro pensar. Quieren cambiar nuestro pensar y que nuestro pensar no encaje con la palabra de Dios. No lo dicen abiertamente, pero mire, la palabra de Dios lo dice abiertamente. No vayan ahí, pero ¿qué dice Romanos capítulo 1, hermanos? Versículo 22. Esto es lo que dice: profesándose ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Son religiosos en un estado de necedad. La sabiduría fue tan grande a su cerebro que mire, su cerebro se volvió necio. ¿Sabe cuál es la idea de ellos? Darle sabiduría profunda. Doctrinas tan profundas que no todos pueden alcanzar a entender. Es interesante. Y mire, queriéndose hacerse sabios. Ahora, ¿hay algo malo con querer aprender y conocer bastante la palabra de Dios como hijo de Dios? No. El problema es, ¿qué es lo que buscas al querer conocer la palabra de Dios? Si buscas tu propia gloria, escúchame, vas a parar siendo un necio. Queriéndose hacerse sabios, se hicieron ¿qué, hermanos? Necios. En la vida cristiana, ese es el primer agobio que el Hijo de Dios va a enfrentar. Y mire, una vez más, tenga cuidado lo que usted mira y lo que usted escucha. Creo que había un dicho por ahí, no todo lo que parece blanco es ¿qué? ¿Así es el dicho? No todo lo que brilla es oro. Oh, perdón, que yo invento mis propios dichos. Eso. No todo lo que brilla es oro. Ahora, los dichos de la Biblia, si no se me olvida, dice que habrá lobos vestidos de ¿qué? De ovejas. Van a pretender ser pero adivine qué son. No sé ni cómo le hace el lobo. Algo así. ¿Ah? Y mire, estamos llegando a un escenario que más y más es lo que tenemos. ¿Y sabe cuál es lo interesante? Tenemos un montón de hijos de Dios que están abriendo el oído. No pero a un montón de lobos. ¿Qué quieren hacer ellos? Quieren entenebrecer nuestro pensar.
Tengamos cuidado, hermanos. ¿Cuál es lo segundo agobio que va a venir a nuestras vidas? Mire, si el primero estuvo, siéntese bien para el segundo. ¿Cuál es el segundo? Vamos a Lucas, por favor, capítulo 14, versículo 26. Y yo sé que ahora son, hermanos, y miren, son 4 agobios. Yo estoy orándole al Señor ahorita: Señor, ¿qué hago? Guíame. Lucas, capítulo 14, por favor, versículo 26. ¿Cuál es el segundo agobio? ¿Qué es agobios? Pruebas, dificultades que vamos a enfrentar, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana. ¿Qué es? Lucas capítulo 14, versículo 26. ¿Estamos ahí? Este es el Señor Jesucristo. Vio la necesidad de comunicar esto cuando iba una multitud tras de él. Mire, Lucas 14, 25 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Sígame, ¿estamos ahí? Lucas 14, versículo 26. 25 fue lo que leí, 14, 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. ¿Qué fue lo que les dijo? Aquí va el 26. Y si alguno viene a mí y no aborrece a quién, y a su madre y a mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Está hablando mi seguidor. El segundo agobio en la vida cristiana, en nuestras vidas, adivine qué va a ser: familiares. O escúcheme, yo le dije, yo lo preparé. Yo le dije, siéntese bien, porque si escuchó el primero, ahora viene el segundo. El Señor Jesucristo, y es un versículo que muchas veces, ¿verdad?, se ha tratado de explicar, y de alguna manera, ¿verdad?, amén, está hablando ahí que debemos de odiar a nuestros familiares. Eso es lo que está diciendo cuando dice aborrecer. ¿Qué está diciendo cuando dice, verdad, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre? Ahora, ¿quiénes forman? Papá, mamá, mujer, hijos, hermanos y hermanas. A mí, ¿qué grupo forma esto? El grupo familiar. Está hablando de la familia. Dice, mira, si alguno va a, ¿verdad?, a venir a mí, si alguno va a ser hijo mío, ¿verdad?, va a necesitar realizar, ¿verdad?, que van a venir agobios familiares, ¿verdad? Y porque van a venir agobios familiares, vas a necesitar entender que vas a tener que aborrecer, ¿verdad?, a su padre, a su madre, a su mujer, hijos, hermanos, hermanas. Dice, aún tu propia vida. Si no, dice, no puedes ser mi discípulo. La palabra ahí discípulo implica seguidor. Si no, no vas a poder hacer mi voluntad. ¿Sabe cuál es una de las cosas más grandes que para a la mayoría de los hijos de Dios hacer la voluntad de Dios? Su familia. Ahora, yo no puedo brincarme, ¿verdad? Yo sé que todos estamos preguntándonos, ¿qué quiere decir aborrecer? ¿Eso está diciendo, está implicando que yo debo de odiar a mi esposa para seguir a Jesús? ¿Eso está implicando que yo debo de odiar a mis hijos para seguir a Jesús? No, hermano. ¿Eso está hablando que yo debo de despreciarlos a ellos? No, hermano. Necesitamos entender el trasfondo de esa palabra aborrecer, porque si no la entendemos, mire, vamos a ser cruel con nuestra familia, y nosotros mismos en nuestra crueldad, escúcheme, vamos a cerrar esa oportunidad que nuestra familia pueda alcanzar lo que usted ha alcanzado en su vida. ¿Qué es salvación? Déjeme repetir eso.
Muchas veces esa mala palabra se malentiende, y porque se malentiende o se malinterpreta equivocadamente, escúcheme, nosotros mismos cerramos esa puerta que Dios pueda obrar para poder nuestra familia ser alcanzada con el Evangelio. Pero sí, como hijos de Dios, escúcheme, vamos a enfrentar dificultades y pruebas en nuestra vida cristiana cuando vamos a ser enfrentados en el escenario familiar. Mire, es difícil cuando solo el esposo es cristiano y la esposa no es cristiana. Viceversa, es difícil cuando la esposa es cristiana y el esposo no es cristiano. Es difícil cuando mamá y papá son cristianos y los hijos no son cristianos. Es difícil cuando los hijos son cristianos y, escúcheme, cuando mamá o papá no son cristianos. ¿Estamos entendiendo? Ahora, existen todos esos escenarios. Y cuando hablo de difícil, eso estoy hablando de agobio familiar. A mí, mire, es una carga cuando miro que viene aquí alguien, ¿verdad? Una esposa que se ha entregado a la voluntad de Dios y quiere llegar al máximo en su vida hacia la obediencia de Dios. Pero mire, ¿verdad? Su llamado familiar como esposa a veces le detiene y le jala de la voluntad de Dios. Porque tiene un esposo que no conoce las cosas de Dios, que no es hijo de Dios. A lo mejor ha escuchado, pero escúcheme, no ha nacido de nuevo. Hay una tremenda bendición cuando toda la familia conoce las cosas del Señor. Pero cada uno de nosotros podemos testificar que es una tremenda batalla continua cuando no toda la familia conoce al Señor como su Salvador. Hay un continuo agobio. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿qué dice que debemos de hacer como hijos de Dios? Debemos, ¿qué, hermanos? Aborrecer. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Alguien puede darme algo? No es odiar, no es despreciar. ¿Qué quiere decir aborrecer? ¿Enemistad? ¿Ser enemigos de su familia? Oiga, si nos hacemos enemigos de la familia, ¿va a poder esa familia tener la oportunidad? ¿Está hablando ser enemigo de su esposo, de su esposa, de sus hijos? ¿Qué oportunidad va a dar eso al Evangelio? Yo no sé si usted ha escuchado sobre este versículo y las explicaciones que a veces dan, y muchos de ellos dicen lo que yo le estoy diciendo. Debes de aborrecer a tu familia, ¿verdad? Quiere decir despreciar. Mire, ¿qué daño va a hacer eso para su familia? ¿Es la manera que Dios trata? Aborrecer, escúcheme y aprenda esto, es una palabra que se usaba de una manera similar, ¿verdad?, al proceso de las aves al desarrollar un proceso donde abandonaban o dejaban el nido de sus crías. Déjeme darle un poco más de entendimiento. Yo no sé si usted ha visto la naturaleza de los pájaros, ¿verdad? Cuando van a establecer una familia, ¿verdad? Mire, primero buscan el lugar y luego lo limpian y comienzan a trabajar y hacer ese nido. Y después de ese nido, mire, ¿verdad? Llegan los huevitos ahí. Y al llegar los huevitos, ahí está la mamá constantemente, ¿verdad? Calentando esos huevitos, ¿verdad? ¿Quién viene a alimentar a la mamá? El pájaro. ¿No ha visto usted eso? Y le trae su comidita porque ella no puede moverse de allí mientras está cuidando esos huevitos.
Y no se mueve hasta que esos huevitos dan a luz. Ahora sígame. Y cuando esos huevitos dan a luz, ¿verdad? Que solo sacan el piquito, ahora la mamá y el papá va y traen comidita para alimentar a ellos. Pero escúcheme, llega un proceso, ¿verdad?, en la vida de esos tiernitos, que aparentemente aparece que los ¿verdad?, mamá y papá pajarito los abandonan, ya no regresan a alimentarlos. Ahora, ¿por qué? Porque es importante que esos pajaritos puedan desarrollar y crecerse y cuidarse por ellos mismos. Por cierto, ¿verdad? Ese es el proceso que cada padre y madre debería de aprender a desarrollar con sus hijos. Mire, hay padres que quieren crear a sus hijos para tenerlos por el resto de su vida con ellos y querer cuidarlos por el resto de su vida. Es demás, no dejan que su hijo ni que lave un... No laves un plato, yo lo hago por ti. Mire, no saben ni quemar el agua. Deje que quemen el agua. Solo tenga el extinguidor listo. Mire, ay, su cuarto, mami o papi se lo limpia. Los tienen como un vaso frágil. Y mire, un día esos hijos se van y saben lo que terminan siendo para la sociedad o para aquel esposo o esposa que Dios va a preparar para ellos. Terminan siendo una carga y no una ayuda idónea. Cuando habla allí, ¿verdad?, en la palabra de Dios que debemos de aborrecer, está hablando, está encajando un proceso en nuestras vidas de dejar, abandonar, ¿verdad? Es el uso de esta palabra aquí, es básicamente el no establecer nuestro propio razonamiento y sentimiento que a menudo tratan de convencernos ir en contra de lo que sabemos en nuestros corazones que el Espíritu Santo nos está guiando a hacer. Escúcheme. En el área familiar, una de las áreas que vamos a enfrentar como hijos de Dios cuando no toda la familia conoce las cosas del Señor es el de nosotros batallar con el razonamiento y el sentimiento. ¿Para qué? Si me voy a la iglesia y los dejo aquí, ¿qué van a sentir? ¿Cómo se van a sentir? Cuando usted y yo venimos a las cosas del Señor, escúcheme, lo que está diciendo allí es que ha llegado el tiempo en su vida donde en cuanto a su familia, usted necesita comenzar a poder el abandonar y dejar un proceso en la vida de ellos y usted perseguir, escúcheme, la voluntad de Dios para su vida. ¿Estoy diciendo que no tiene que ver nada con ellos? No. Lo que estoy diciendo que de alguna manera usted va a necesitar a comenzar a transmitir en su familia que ahora prioridad en su vida, aunque usted los ama y usted los quiere, prioridad en su vida va a pasar a ser Dios. Y es difícil. ¿Sabe que una de las áreas que batallamos aquí cuando solo alguien de la familia y no todos conocen las cosas de Dios? Una batalla que ellos tienen cada domingo. Porque ¿sabe qué le dice la pareja que no quiere las cosas de Dios? ¿Sabe usted qué le dice? Quédate aquí conmigo.
O vamos a hacer esto familiar. Y yo entiendo que es difícil decir, pero preferimos callar y someternos a su deseo que hacer la voluntad de Dios. Si su familia conoce las cosas de Dios, denle gracias a Dios, porque no es una batalla grande que usted va a tener. Pero no es así en todas las familias. Lo que está diciendo que aquello que era prioridad familiar en su vida va a tener que ser abandonado, como ese pájaro que traía darle de comer, va a tener que ahora ellos comenzar a establecerse. Y mire, vamos a ser probados. Como hijos de Dios, escúcheme, va a haber una guerra, va a haber una dificultad, va a haber un enfrentamiento, porque ¿sabe lo que nuestra familia anhela de nosotros? Siempre. ¿Usted sabe qué es? Déjeme darle una ayuda. ¿A dónde está apuntando ese dardo? El corazón. ¿Sabe lo que nuestra familia anhela siempre? Es que ellos sean primero. ¿En dónde? Pero escúcheme, eso no puede ser así cuando usted y yo venimos a ser hijos de Dios. La familia anhela tomar todo nuestro corazón. Todo. Ahora, ¿es malo que ellos anhelen eso? No. Y debería ser así. Pero mire, como hijos de Dios, ahora hay un gran mandamiento, el cual fue dado a nosotros. ¿Cuál es ese gran mandamiento? Vamos a Mateo, por favor. Capítulo 22. Mateo, capítulo 22. Yo no sé si esto ha estado siendo de bendición para usted esta noche, hermanos. Mire lo que dice Mateo, capítulo 22, versículo 37. Y con esto voy a terminar, hermanos. Creo que la otra semana vamos a ver los otros dos. Mateo 22, versículo 37. ¿Qué dice? Si alguien me lo puede leer, por favor, si no le da miedo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es Jesús hablando. Jesús. Vienen y le preguntan. Los fariseos vienen y le preguntan en el versículo 36: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Cuando ellos hablan del gran mandamiento, dicen, ¿cuál es aquel que sobrepasa todos los mandamientos? Y Jesús le responde, ¿y qué le dice? Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Dígame, por favor, ¿con qué? Con todo tu corazón. Ahora escúcheme. Si Él nos pide amarle a Él con todo nuestro corazón y nuestra familia nos pide amarles a ellos con todo nuestro corazón, ¿cómo es eso posible? Alguien va a tener que tomar segundo lugar en nuestro corazón. ¿Pueden los dos tomar el primer lugar en nuestro corazón? En otra parte de la Escritura nos da un ejemplo donde dice, ¿verdad? Si tenemos dos, amaremos más al uno y despreciaremos al otro. Nuestro corazón está formado de una manera, de una estructura, que hay un orden de amar. Y no hay dos primeros lugares. Solo hay un primer lugar.
¿Cuál es? Ve, antes de conocer al Señor, ¿cuál debería de haber sido nuestro primer lugar, nuestro primer amor? En el corazón. La familia. Pero esa estructura cambia cuando conocemos al Señor. Pero ve, usted y yo como hijos de Dios lo entendemos, pero nuestra familia no lo entiende. ¿Y sabe lo que ellos van a estar proclamando constantemente mientras no conocen las cosas del Señor? Es el primer lugar en nuestro corazón. Y escúchenme, esa situación crea en nuestras vidas dificultades y pruebas en la vida cristiana. Si somos honestos, es difícil de decirle a veces a nuestra familia no, porque los amamos, los apreciamos, queremos lo mejor para ellos. ¿Estamos entendiendo? Yo no he experimentado los nietos, ¿verdad? Los hijos, yo sé que es difícil. Ahora los nietos, yo creo que se pasa a ser más difícil todavía. Porque miren, dicen que los abuelos son bien alcahuetos con los nietos. Yo no sé eso todavía. Ese hermano Eri puede un día decirnos de eso. Pero estamos entendiendo. Ahora escúchenme. La familia anhela tomar todo nuestro corazón. Por eso es que si usted es salvo y su pareja y sus hijos no son salvos, ellos no entienden la idea de que porque usted tiene que dejarlos y venirse a la iglesia. No lo entienden. Dice, ¿sabe lo que ellos entienden? Eso es más importante que yo. ¿Y sabe cómo ellos se sienten? Como despreciados. Ahora, ¿usted los está despreciando? No. ¿Los sigue amando a ellos? Sí. Lo único que ha cambiado es el orden de prioridad de amor. Porque el gran mandamiento para el Hijo de Dios es que debe de amar al Señor Jehová, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primer y gran mandamiento. Escúcheme. Si no encajamos a Dios como nuestro primer amor en el corazón, escúcheme, nunca vamos a llegar a cumplir su voluntad. Pero no es fácil llegar ahí, especialmente si nuestros familiares no conocen las cosas del Señor. Cuando ellos lo conocen, gracias a Dios, es un poco menos difícil. Yo comentaba, creo que la semana pasada o antepasada, cuando mi mamá estaba aquí, ¿verdad? Cuando comencé a ir a la iglesia, mi mamá no iba a la iglesia. Fue 1 año o 2 años que ella no fue a la iglesia. Y sabe lo que, aunque ella conocía, pero no creo que tenía la claridad de la salvación en su vida, ¿verdad? Sabe lo que ella a veces me decía cuando llegaba, porque yo iba a la iglesia, ¿verdad? De joven, y mire, yo quería estar relacionado en todas las cosas de lo que la iglesia tenía, ¿verdad? Para mi edad. Yo me iba, me recuerdo que pasaban por mí a las 7 de la mañana, y yo llegaba de regreso hasta las 9 de la noche, el día domingo. Y mire, y verdad, por el estado, yo me recuerdo en el estado que mi mamá se encontraba, verdad, me decía, mi hijo, lo único que puedo darte es $10. Con $10 yo sobrevivía todo el día para alimentarme. Gracias a Dios que había hermanos allá que lo agarraban a uno y se lo llevaban a su casa, y más cuando sabía que sus padres no iban a la iglesia, verdad. Y mire, los domingos, véngase a comer. Había una señora, la hermana Gladys se llamaba. No sé si mi esposa se recuerda de ella. La mamá de Nubia. Mire, vivía como a 3 blocks de la iglesia. Y yo me recuerdo, yo no sé si mi esposa fue algún día ahí.
Pero aquellos que vivían lejos, mire, terminando el servicio, ella, ¿verdad? Su esposo no iba a la iglesia, ¿cierto? Pero mire, el Señor le había dado una manera que terminando el servicio, cada domingo ella tenía gente en su casa que iba y comían y ella les alimentaba y su esposo estaba bien con todo. Y ella miraba a aquellos jovencitos o niños que sus papás no venían, véngase a mi casa, vamos a lonchar, y comíamos. Pero yo me recuerdo que mi mamá, ¿verdad? En el proceso de que miraba, ¿verdad? Los domingos o los sábados, también me iba a las cosas de los jóvenes, ¿verdad? Y me iba a las 7 de la mañana y regresaba hasta las 9 de la noche. Y a veces me decía ella, mira, si quieres te empaco la cama para que te la lleves. Yo creo que ella sentía de que aquel amor hacia ella ya no era mostrado el día domingo, porque el día domingo mi afán era irme a las cosas del Señor. Y mire, varias veces me dijo, no, pues si quieres te empaco la cama para que te la lleves, ya mejor allá duerme. Y qué bueno que no le contesté, porque capaz le digo que sí. Pero no entiende. Pero escúcheme, como hijos de Dios, son cosas que usted y yo vamos a enfrentar en cuanto a nuestra familia. Ahora, el tiempo se nos ha ido. Yo pensé que iba a terminar las 4 cosas, pero es que ustedes se miran muy interesados y no me dejan avanzar a las otras 2. Pero la próxima semana vamos a terminar estas últimas 2. Yo creo que es importante entender que son aquellas cosas que van a venir a nuestras vidas de dificultad como hijos de Dios. La primera, el ser cuidadoso a quien escuchamos en cuanto a las cosas de Dios. La segunda, cuidado que nuestra familia no tome el primer lugar que le pertenece a Dios. ¿Estamos entendiendo? Es importante eso, hermano. Vamos a orar.